Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa que ya está en su 7ª temporada. 7 años en este programa de conversación, Nutram, conversar. Antigua y quizás milenaria tradición mapuche, el conversar. Qué valioso es conversar. Versar en castellano es conversar. Y conversar es con otro, versar, hablar con otro, versar, ¿no? Con otro, hablar con otro. Qué importante eso. Eso lo podemos hacer los seres humanos. Los animales, las plantas, se comunican. Ellos tienen una forma de trasladar información, pero nosotros podemos diseñar ideas, soñar, plantearlas, intercambiar, danzar, porque finalmente una buena conversación es una danza, es un baile entre dos o más personas que están intercambiando, ¿cierto?, sus ideas, sus sueños. Por eso este programa Nutram, conversar. Y en esta temporada la hemos dedicado a la paz, porque ya no podemos seguir en este estado. 30 y tantos años de violencia, de fuerza, de incomprensiones. No se puede vivir así, porque sin paz no hay desarrollo. Y sin desarrollo no hay felicidad. Es decir, es un caminar. Tenemos que encontrar la paz, pero antes de la paz tiene que haber justicia. Sin justicia. ¿Y cuál es la justicia? Bueno, darle a cada cual lo que le corresponde. Si al mapuche le corresponde esto, hay que dárselo. Si no le corresponde, no hay que dárselo. Pero hay que hacer justicia, determinar cuál es la justicia. De ahí llegamos a la paz, de la paz al desarrollo y del desarrollo al buen vivir, a la felicidad, al cupé moñén. Está claro, ¿no? Pero parece que no estuviera tan claro en nuestra sociedad. Bien, hoy día vamos a conversar con alguien a quien le tengo una tremenda admiración y cariño porque la conozco tantos años. Sé lo trabajadora que es. Yo soy una persona que respeta la meritocracia, que respeta a quienes trabajan y que se ganan su vida trabajando en forma seria, en forma consciente, entregando su mejor talento. Y de eso yo doy fe de mi invitada de hoy día, a quien desde que la conocí como una persona muy trabajadora. Y como decimos en Chile, enferma de trabajadora. Entonces, no podía no tenerla en este programa. Independiente del cargo, ustedes saben a través de este programa que lo que menos me fijo o que menos me interesa son los cargos o las posturas políticas, de decirlo correctamente político. No, aquí se trata de conversar con personas, ¿cierto? A quien, en este caso, yo siento un cariño enorme y una admiración como persona. Bien, ¿de qué se trata? Estará usted preguntándose, ¿no? Se trata de Carmen Gloria Aravena, hoy senadora de la República, ex comisionada presidencial en esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. Tremenda tarea que terminaron después de casi 2 años. Marimari, también. Marimari, un Carmen gusto Gloria. estar aquí, Hugo. Además, una semana muy especial para el pueblo mapuche. Hemos estado en varios Huachipantu estos días, compartiendo con muchas amigas, que también son tus amigas, gente que trabajó con nosotros cuando tú te recuerdas del Valle Araucanía, de esa época. Ahí están, han avanzado, han crecido. Da gusto verlas, a las emprendedoras sobremanera y a los líderes dirigentes. Así que feliz de estar acá y además valorar la cantidad de años que tiene este programa. Eso es muy potente y muy necesario, porque yo te agrego a todo lo muy bueno que dijiste, que el tema de la reconciliación, el reencuentro, que creo que hace tanta falta. Y esta es una región mayoritariamente cristiana, ¿no? De diferentes, algunos católicos, una gran mayoría evangélica, pero la mayoría es gente de paz y de buena voluntad. Entonces hay que apelar a eso, sobre todo porque Dios, yo lo siento así, nos dio esta oportunidad de trabajar 2 años y hoy día es una propuesta que va a pasar a consulta y que este programa es muy relevante porque tú eres una persona muy creíble, eres un líder, como todo tu grupo y tu organización que creaste hace muchos años y que sigue firme, para que las personas que nos escuchan y nos ven comprendan que hay solo buena intención en el que esperamos que participen, porque ya la consulta se acerca. Bueno, decirte, Carmen Gloria, que efectivamente nos conocimos cuando tú estabas recién ingresando, cuando recién asumiste en Cercotex, Sí. ¿cierto? Y ahí tuvimos varias conversaciones, ya en ese tiempo hablábamos sobre hacer cosas especiales para poder desarrollar, ¿cierto?,
a la gente mapuche desde su cosmovisión, Desde su cultura, desde sí. ¿cierto? Su mirada, cosa que está establecida en el convenio 169 por lo demás, así que no estamos inventando. novedad, No es no. novedad, ¿no? Solamente estamos pidiendo que se cumpliera aquello. Y efectivamente, Carmen, ¿cómo es primero que todo me gustaría saber cómo fue tu llegada, primero que todo, a la política, porque tú eras una mujer técnica, una mujer que se preocupaba de que las cosas se hicieran bien y que se hicieran, ¿no? Y después pasaste a la política donde ya es otro juego. Bien breve, pero muchas personas me deben recordar cuando estuve en la Fundación Cholchol, después en la Municipalidad de Nueva Imperial, después ya 10 años en el Ministerio de Economía, en áreas de ejecución, como tú bien dices, bien ejecutiva. Entré como ejecutiva de fomento, terminé directora regional, en una época además muy difícil que fue el terremoto, cuando el presidente nos elimina las vacaciones, estaba muy bien. Llevábamos 3, 4 días de vacaciones y todos a trabajar, porque el país, tú bien sabes cómo estaba. Y yo la verdad es que siempre he sido más ejecutiva y profesional, como tú dices, y más que política, como se entiende hoy día la política, lamentablemente. Así es. Y por cosas de la vida me entusiasmé con el proyecto político de Evópoli hace muchos años, 10 años al día de hoy, y ayudé a fundar ese partido con Jorge Retamal, con varios que éramos una generación de profesionales, entre ellos estaba Andrés Molina también y muchos otros que partimos pensando que podía haber un espacio para participar en política nuevo, en donde teníamos cercanía a las ideas de centro-derecha, pero también de humanismo cristiano y sobre todo hacernos cargo de las poblaciones que hoy día tienen situaciones de rezago o discriminación. Términos muy generales. Ayudamos a fundar ese partido y resulta que yo, digamos, a última hora Felipe, para ser bien franca, tuvo la generosidad de decirme acompáñame y yo tuve que dejar en stand-by mi pega. Yo estaba de administradora municipal en una comuna que es Traillén y yo un mes y medio antes de, o sea, no nada, 4 días antes de que ya se cerraran, me inscribí porque tenía que haber una mujer en los cupos. Tú bien sabes que eso era algo nuevo en esa época. Y yo dije, bueno, hablé con mi alcalde, le dije, deme permiso sin sueldo por este mes y medio, le sumo votos a Felipe y vuelvo. Esa era la única cosa que yo iba a hacer, nada más. Y bueno, las cosas se dieron de manera distinta. Obviamente yo hice campaña con 2 amigas, a las que obviamente no les pagué porque no tenía nada, y pusieron un par de letreros, creo que uno en Imperial y puerta a puerta, y sacamos muy pocos votos, como casi 4.800 votos, que se sumaron a la lista de Felipe, pero Felipe sacó una votación, tú recuerdas, muy impresionante, y me arrastra. Fui la senadora arrastrada, yo iría casi por 4 años, 5. Era muy divertido porque había muchos arrastrados, entre comillas, en el Senado, pero la única que nombraban era la mujer arrastrada. Bueno, tú me conoces harto y yo también te conozco mucho a ti, yo agacho cabeza y trabajo, no me da espacio a mí para quedarme pegada en los conflictos porque hay mucho que hacer. Hay algunos que creemos que vinimos a hacer cosas para las personas y en eso me dediqué y saqué muchas leyes y todo, pero hay un momento, y con esto ya estoy terminando la historia, Evópoli a los 2 años, año y medio, yo notaba que yo no pertenecía al lugar, no porque la gente me cayera mal ni nada, son excelentes los parlamentarios, pero las preocupaciones de Evópoli eran de Santiago, no eran preocupaciones de nosotros, de la región, entonces era había como una concepción, digamos, de alguna manera distorsionada desde la región de lo que era Evópoli a nivel nacional, donde estaba la cúpula, la gente que decidía. Entonces uno llegaba como con sus ideas y ya, espera un poquito, vamos a verlo después, porque obviamente no eran prioridades. Y aquí estaba quedando la escoba, o sea, teníamos situaciones muy complejas que tú bien sabes, que tienen que ver con lo que ya hablaste, y yo en un momento dije, yo no represento a Evópoli, yo no represento a ese partido, porque de alguna manera hay cosas que voy a votar en contra, que no estoy de acuerdo, porque había un mayor interés por temas de ideología de género, que no es que no exista una problemática al respecto, pero claramente aquí los problemas de pobreza, violencia rural, educación, salud, camino, o sea, había miles de otras problemáticas mucho más relevantes para el sur de Chile que la preocupación de Santiago. Entonces yo me retiro del partido y me quedo independiente por varios años. Acogida a la casa de RN porque tú tienes que acogerte en una casa. Como estamos ahora, tú no puedes como senador o diputado, si algún día quisiera hacerlo y ojalá fuera, No.
nunca se sabe las vueltas de la vida, usted no puede estar solo, Hugo, no puede estar solo porque no existes, o sea, Sí. tienes que estar agrupado a algo. Entonces ellos con mucho cariño me agruparon en RN, me acompañaron en el camino digamos, y hice muchos proyectos con RN, tengo grandes amigos, me siento con ellos desde que llegué al Senado, y termina pasando que me acompaña, me insiste y empezaron a cautivarme. Yo reconozco que Rudo Hurtado hizo un trabajo bien de joyería conmigo, en el sentido de irme a visitar todos los miércoles, de decirme que lo pensara, que volviera a militar. Obviamente ya no iba a militar en Evópoli y que de alguna manera eso podía permitir, si yo hacía un buen trabajo, quizás poder proyectarme para un último periodo en el Senado y bueno, después de un tiempo, hace ya 2 años, en enero de hace 2 años, yo me inscribo en el Partido Republicano. Y la historia tú la sabes, después de 2 años de militar, de hacer un trabajo lo mejor posible, que después podemos conversar las leyes que se han presentado, que son muchas y que se han aprobado, que son leyes hoy día, y yo entro a Paz y Entendimiento. Y ahí, hace 2 años atrás, me llama el presidente. Yo no sé si hay alguien que le puede decir a un presidente más allá si tú votas por él o eres del partido. No, sabe que a mí me da lata ayudar en la Comisión de Paz, no tengo tiempo. No podría, o sea, para empezar, yo nunca me toqué la puerta para ofrecerme, nunca lo haría en ningún aspecto. Entonces él me llama y me dice, Carmen Gloria, los ministros, personas que tienen opiniones favorables, creen que tú podrías hacer un aporte. Era voluntario, jueves y viernes, y yo dije, ya, pues. Los llamados, cuando se trata de la región, hay que aceptarlo, como tú has aceptado mucho en la historia para poder ayudar. Y todo ha contribuido, Hugo. O sea, al final uno suma para atrás y cuando yo veía hoy día a nuestra gente, yo digo, todo es un proceso nomás. Es decir, tú has estado 8 años en política, de toda tu existencia. De toda mi existencia, yo antes pelaba a los Ya, políticos, sí. era de los que pelaba. No es tanto. Exacto. Oye, sí, lamentablemente la política como se da hoy día, la ciudadanía tiene mala opinión porque hay malos comportamientos. Sin duda. Y lo que tú dices es muy cierto, que Santiago absorbe, ¿no es cierto?, los votos, allá los votos... Son 7 millones de habitantes. Son 7 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y aquí apenas alcanzamos 1 millón. Entonces, la región y las regiones van quedando atrás. Así que, bueno, eso habla también de tu honestidad política, ¿no?, de querer aportar a quienes te eligieron. Ahora, a mí me llama mucho la atención, sobre todo de quienes hablan de la democracia y de que hablan del Estado de Derecho, ¿cierto?, que al poco andar se olvidan de aquello, ¿no? Porque aquí da lo mismo si uno es arrastrado o no es arrastrado. Eso da lo mismo. Es el juego democrático, entonces uno tiene que respetarlo y entonces no veo, por eso que a mí me sorprende estas dobles posturas, ¿no? Decir que yo defiendo el Estado de Derecho, yo defiendo la democracia, pero en 2 pasos más adelante empezamos a cuestionar la misma democracia, el mismo Estado de Derecho que tenemos. Así que para mí, yo lo digo claramente, yo no me caso fácilmente, estoy casado una vez nomás con mi señora, ¿no es cierto? Pero yo creo que si no continúas como parlamentaria, el Parlamento va a perder una gran senadora, una gran política, que se ha preocupado de hacer las cosas que tiene que hacer un parlamentario. Si al final vemos a los parlamentarios haciendo cualquier cosa menos lo que tienen que hacer, andan prometiendo cosas, qué sé yo, que no está dentro de sus atribuciones, etcétera. Entonces, yo por lo menos lamento que el Parlamento va a perder una persona que hacía lo que tiene que hacer como parlamentaria. Y ahí tú eres coautora, tengo entendido, de varias leyes que tienen que ver con la seguridad en la región. Sí. Y yo me pregunto, ¿y qué pasaba en los 30 años anteriores con los parlamentarios de nuestra región que no hacían esta tarea? Es decir, llegaste tú, que no tenía una experiencia política, y hace la pega, hace el trabajo, ¿cierto?, y el resto. Y todo el mundo habla de la seguridad, de los terroristas, y hablan de tantas cosas, ¿no es cierto?, de la violencia, de la delincuencia, pero finalmente no hay leyes. Y viene una persona como tú, que no viene de la política, y hace el trabajo. Entonces, por eso que yo, de forma concreta, aquí no son opiniones porque se me ocurren, yo veo lo concreto del trabajo que tú hiciste. Así que me alegro mucho que estemos conversando. Mira, yo quiero agregarte, Hugo, para poder dar más contexto y agradecer tus muy bonitas palabras.
Básicamente... Que son sinceras, ¿no? Sí sé, Yo lo sé. no estoy metido en la Sí, política lo sé. y espero no estarlo, así que... Dios de repente llama a las personas, así Sí. que uno no sabe. Pero lo que quiero decir es que la ley de infraestructura crítica, por ejemplo, fue una ley que se me ocurrió porque nos informaron que iban a dinamitar nuestro querido Puente Mayeco. Frente a eso yo consulto al Ministerio del Interior inmediatamente y digo, bueno, pero ¿quién lo cuida en situaciones de conflicto que estábamos Sí. en la época del estallido social? Y Gali en esa época me dice, nadie, pues Carmen Gloria, no vamos a poner los pocos carabineros que tenemos, además si llega un grupo de gente, ¿cómo se defienden los carabineros? Esa era la época. Entonces yo le digo, pero ¿cómo en Europa, en todos los lugares que son patrimonio casi de la humanidad, ¿no? Hay militares cuidando. Ah, me dijo, pero es que ellos tienen otras leyes que nosotros no tenemos. Y ahí yo me pongo a estudiar y descubro la palabra infraestructura crítica. Y bueno, se hizo el proyecto y me acompañó a firmarlo el Pepe García, que ha sido mi colega y amigo por muchos años, y la ley de usurpación también, conversando con comunidades indígenas de la zona imperial, ellos me plantean que hay un campo tomado de la que llamaban la viuda Suárez, que era una señora que había muerto su marido, 600 hectáreas, que le estaban explotando su campo, y que las familias mapuches, que eran amigas de ahí, estaban muy preocupadas porque ella tiene sus años y eran 600 hectáreas que era todo lo que tenían. Entonces al final el ambiente de las comunidades se había complejizado mucho. Quemaron una iglesia de la gente de Ercilla, de Vegas de Boroa, que tú debes recordar ahí en esta estación. Bueno, pasaron muchas cosas. Entonces todas las leyes que yo hice, que me acompañaron mis colegas y me ayudaron mucho a defenderlas, fueron leyes que se me ocurrieron a partir de las cosas reales que yo veía. Yo decía, pero ¿cómo vamos a tener una ley de usurpación que no sirve para nada? Porque no es un delito, es una falta. Y al final la persona pinta la... No pasa nada. O sea, pagáis 2 lucas y salís para afuera. Entonces, lo mismo la ley antiterrorista, que me tocó ser coautora, la ley apícola, que la primera ley en Chile que hay de la protección tan importante de probablemente el insecto más relevante en la historia de la humanidad. Así es. Y que hoy día tenemos una ley impecable que además la resguarda como especie. Incluso se dice que si las abejas se extingue el ser humano, dicen, ¿no? Es que es así. Es más, esto ya es porque a mí me gustan estos temas, pero en los bosques nativos, cada árbol tiene su propia abeja. No se poliniza con cualquiera. Entonces, no solamente las especies que nos producen lápiz melífera, que produce la miel, sino que hay especies que hay que cuidar. Y por eso es tan importante ahora la ley, porque la ley tú como agricultor vas a tener que avisar cuando hay fumigaciones de insecticidas, de tal manera de proteger las abejas, porque esta es una comunión. Las cosas en la naturaleza todas tienen un propósito. Entonces, yo te digo, ahora estamos sacando la ley de suelo, la primera ley de marco de suelo, que es el único país de la OCDE que no la tiene, la estamos sacando ahora. Entonces, yo tengo 24 leyes promulgadas, de las más de 250 que hice. Espero que se promulguen algunas más, como la ley de la tómbola, que le hicimos con Pepe García y Gustavo Sangüesa, que va a cambiar también la historia de la selección de colegios nuevamente, y muchas otras. O sea, yo he estado muy entretenida y además haciendo pega territorial. Pero como te digo, la pega no es cortar cinta, ni hacer rifa, ni regalar tazas, ni tazones, ni sacarse fotos, ni ir a todas las fiestas a comer. Esa no es la pega de los parlamentarios. Así es. Ojalá que algún día tengamos autoridades que lo entiendan, y te lo digo con mucha transparencia, no voy a nombrar a nadie, pero a mí me molesta que la gente piense que esa es la labor de nosotros. Bueno, mira, yo sé que tú eres nacida y criada en la Araucanía, pero acá hemos tenido personas de mucho liderazgo, de mucha visibilidad, que son personas muy queridas, y sin embargo me han dicho, gente de la ciudad de Temuco, ¿no? Me ha dicho, yo la verdad de las cosas es que nunca me di cuenta del pueblo mapuche. Sí, yo sabía que existían los pueblos mapuche, pero aquí no había una relación con ellos, yo nunca me relacioné con los mapuches. Y gente nacida y criada. Hay tanta ignorancia sobre nosotros, es impresionante, ¿cierto? Viviendo al lado, habiendo creado juntos esta región, ¿no es cierto?, dentro del Estado de Chile. Y sin embargo hay un desconocimiento que cada día va disminuyendo, es verdad, va cambiando la sociedad. ¿Cómo fue tu relación con nosotros como mapuche, de entender, no a la persona, porque ¿sabes lo que pasa, querida Carmen Gloria? Nosotros los mapuches tenemos doble militancia, ¿no? Yeah. Somos chilenos, amamos Chile y somos mapuches. Sí. Entonces cuando estamos con chilenos, actuamos como chilenos, claro, no es problema. Pero cuando estamos entre nosotros, actuamos como mapuche, hablamos de nuestras cosas, qué sé yo. Entonces,
El chileno dice, no, pues si yo siempre me relacioné con los mapuches y yo no tenía problema. Claro, hablaste desde su punto de vista chileno, Así es. pero tú, con tu trabajo, tuviste que meterte al mundo mapuche. ¿Cómo fue eso? Desde, ¿Cuándo tú descubriste que nosotros éramos diferentes y por lo tanto tú tenías que dar este trabajo de cambiar hace el harto discurso? tiempo, ha pasado mucha agua, puente, ya Tú has estamos trabajado en viejos. municipio, ¿no? Así que tú... Pero mi primer trabajo, que tengo que decirlo, yo vivía en un campo que se llama el Fondo Petrolero Cautina, la entrada imperial, 22 años en el campo, teníamos lechería, etcétera, pero yo me fui a trabajar a la Escuela Agrícola La Granja, que está al lado. Y iba caminando, porque eran mis vecinos, cruzaba el potrero. Y me toca hacer el plan de educación a la Escuela Agrícola, y después me ofrecen clases además, y hacerme cargo del campo, de la producción. Y esa ha sido la experiencia más linda y más interesante porque por primera vez me encuentro con el pueblo mapuche real, ¿no? Donde a partir de los niños, de los jóvenes con los que el 99% eran mapuches, empiezan a llegar las familias, me invitan a sus casas, se quedaban a veces algunos conmigo el fin de semana en mi casa, que éramos vecinos porque no tenían dónde ir. Entonces yo empecé a comprender que estas personas, sin duda son chilenos, pero yo tenía mucho que aprender y sobre todo es como el que nunca, son personas muy sencillas los mapuches, como yo los veo, muy dialogantes y muy pacíficos. Por eso es que a mí me molesta que se vincule con todo esto que ocurrió, que tú lo nombraste delante, porque la verdad es que yo aprendí también que me cuesta mucho, es como el tiempo para el otro. Ese diálogo pausado, de donde te dedican el tiempo para escucharte. Que yo, la concepción más occidental y sobre todo mi personalidad, que ando como corriendo mil, a mí me sirvió mucho. O sea, yo quería a mis hijas en ese mundo. Ah, mira. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo he aprendido y ayer estuve en la Folil, que ustedes la conocen, el tercer piso del mall, y me encuentro con amigas mapuches que hoy día les ha ido muy bien, que tienen su hijo en la universidad o ya salieron, y empezamos a contar el tiempo. Entonces fue muy bonito cuando ellas me dicen, hace 30 años que somos amigas, porque es así. O sea, esa amistad que yo podría quedar en pana, no sé, en cualquier parte, en Pillumayín, donde sea, en Punta Negro, y voy a ir donde una familia y lo más probable es que me ofrezcan hasta la casa y comida, como si no hubieran pasado esos 30 años. Mira, bueno, son ritmos, efectivamente. Sí, que muy diferentes. Pero por eso que nosotros decimos, hay que disfrutar. Esta región tiene esa oportunidad de disfrutar dos vidas, ¿no? La tecnología moderna, la tablet, qué sé yo, toda esta tecnología maravillosa, los aviones, los autos, etcétera. Pero también la otra mirada, ¿no? Que tiene un ritmo, tiene un conocimiento de la naturaleza. Y hay mucho que aprender de eso. Y tenemos todo. Bueno, desgraciadamente este programa es muy corto, pero tú me cuentas ahí que tú ya tuviste un acercamiento con nosotros los mapuches. Y aquí lo tuve más. Y para allá iba, Sí. Y cuando entraste a la comisión y tuviste que entrevistarte y escuchar a tanta gente, ¿qué impacto, qué resumen haces tú de estas miles de conversaciones que tuvieron? Bueno, este es el libro, para que lo vean. Esto está en la página web de Paz y Entendimiento para invitarlos a leer. La experiencia fue increíble. Yo tuve un doctorado, así lo siento, yo hoy tengo magíster y todo, pero esto ha sido mucho más. O sea, 5.000 personas fueron entrevistadas por nosotros. Escuchamos machis, loncos, dirigentes, algunos bien duros, que han estado medio apaciguados, pero que son de la EXCAM, muchos agricultores, víctimas, de todos los sectores, empresarios grandes, chicos. Pero realmente yo quedé bien asombrada de la sabiduría, de la capacidad, hay muchos profesionales hoy día mapuches en todas las áreas del desarrollo, con opiniones muy avanzadas de lo que quieren para su pueblo. O sea, hay algunos que obviamente se van a quedar, como han vivido siempre, pero hay muchos que quieren desarrollo, oportunidades, libertad, ser parte de la economía del país, desde la mirada propia que tienen. Entonces, la verdad, y sobre todo de leyes. O sea, no te imaginas, yo siendo ingeniero agrónomo, magíster, todas las cosas, yo debo reconocer mi inicial ignorancia total. Cuando empiezo a estudiar todo lo que estudiamos, el 169, la ley indígena del rey y al derecho, las comisiones que habían habido de Lagos, de nuestro querido ex cardenal que se fue, Vargas, tú te das cuenta que primero han habido esfuerzos desde Tapigua en adelante, que Imperial, etcétera, y que nosotros no hemos sido capaces como Estado de cumplir, pues esa es la realidad. Puede gustarle o no, como tú dices, a la gente.
Pero cuando a mí ahora, desde el conocimiento, que siempre uno puede seguir aprendiendo, pero cuando a un diputado, a un senador, dice, nosotros no tenemos deuda, a mí me duele la guata, porque yo digo, es como que yo desconozca la Constitución, así de complejo. Nosotros tenemos una ley que lo dice claramente, y por otro lado hemos firmado convenios que también están ratificados por el expresidente Piñera en su época. Entonces, cuando un parlamentario, una autoridad que quiere ser reelegida o quiere ir más arriba todavía, desconoce una ley, es decir, que estamos en el peor de los mundos, porque si no la conocemos nosotros, entonces a mí eso me provoca preocupación, angustia, porque la ciudadanía va a elegir pronto. Y yo no voy a estar en la papeleta porque el Partido Republicano me exigió renunciar sabiendo que no podía postular para poder firmar este documento y lo haría 10 veces si fuera necesario. Bueno, ese es un hecho, yo diría histórico, Carmen Gloria, de consecuencia, ¿no?, de lo que necesitamos en Chile. Políticos, líderes, yo más que políticos, líderes que realmente sean capaces de mantener sus convicciones, aunque se le venga el mundo abajo, ¿no es cierto? Las convicciones, tener claridad con lo que uno quiere, ¿no es cierto?, y para dónde empuja. Y eso no se ve hoy día. Hoy día hay mucho egoísmo, mucho interés personal. Entonces, tu gesto, tu acto, tiene que quedar reflejado como en la historia como un ejemplo, de todas maneras. Porque el firmar este documento que tú trabajaste y que llegaste a estas conclusiones, sería absolutamente absurdo que yo hubiera dicho que no, no, inconsecuente. Sí. Y como yo no estoy en política y como a mí no me importa si caigo bien o caigo mal, yo deploro y condeno la conducta de Sebastián Navellán. Una persona que hasta el último minuto estaba de acuerdo, ¿cierto? Y finalmente por intereses personales, perdóname Sebastián si me estás viendo, pero por intereses personales, ¿no es cierto? Porque además, y aquí yo hago una aclaración que yo espero me la aclaren, pero Sebastián Navellán, director de la multiremial, y la multiremial está detrás, y la multiremial ya tiene mucha historia negativa hacia el pueblo mapuche. La multiremial instaló a su presidente, Luciano Rivas, y a su director ejecutivo, a su secretario ejecutivo, ¿no es cierto?, Juan Pablo Leonel Lepín, en la intendencia. Es decir, la multiremial ha tenido todo para manejar esta región, todo. Tienen la influencia, han tenido el dinero, han estado en la política, la multiremial entró a la política. Y ahora en la comisión tuvieron un representante. Y todo lo que se hace desde la multiremial pareciera que apunta a continuar con el conflicto. Así que yo desde acá le pregunto a la multiremial de la Araucanía, ¿quieren la paz realmente o les conviene el conflicto? Perdóname, Carmen Gloria, pero es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, nos está quedando poco tiempo, Carmen Gloria, pero yo, si tú tienes disponibilidad de tiempo, voy a hacer una excepción, que no la he hecho en todos estos 7 años. Continuar otro par de minutos en el segundo bloque, que continúa inmediatamente. Entonces, vamos a terminar estos 3 minutos, vamos al descanso y continuamos un par de minutos en el bloque. Así que para que podamos en el segundo bloque hablar un poco más de esto, ¿ya? Pero nos hemos centrado en lo tuyo. ¿Y cuál es tu plan como persona? Tú eres todavía una mujer joven, así que todavía te queda o ya te quieres retirar a disfrutar lo que justamente te mereces, ¿no? Es decir, tu familia, tú ya tienes tu hija grande, ¿no es cierto? Tú perfectamente podrías ponerte a leer, a estudiar, a viajar, ¿no es cierto? Yo creo que nadie te podría criticar aquello. No, sin duda, pero yo también me conozco. Yo me casé a los 20 años. Bueno, ya lo dije, enferma y trabajadora, así que hay que darle un remedio a esta señora. Sí, yo a los 22 años ya era ingeniero agrónomo, hacía ayudantías en la Universidad de la Frontera y nunca he dejado de trabajar, nunca, ni aun cuando tuve 3 hijas, a los 27 ya tenía 3 y ya había hecho 2 diplomados, hacía clases, trabajaba en el campo y era un municipio. Estoy acostumbrada a un ritmo de vida de harta, digamos, exigencia. No digo que algún día tenga que estar tranquilo si Dios me lo permite, pero hoy día todavía hay cosas que hacer, principalmente por esta región y por el país. Así que
algo encontraré, algo aparecerá como una oportunidad de seguir sirviendo y por supuesto que hay un momento en que uno tiene que dejar otras generaciones que hagan lo suyo. Pero todavía me quedan unos años y creo que vale, todavía tenemos que trabajar, Hugo. Todavía nos queda Sí. pega, los dos. Mira, Sí. lo dije en uno de los programas, ¿no? Yo, la verdad es que creo que voy a partir de este mundo sin ver la paz. Yo Dios quiere que no lo sea veo así. así. Pero estoy trabajando, y yo creo que los mismos pensamientos tuyos, estoy trabajando con todo lo que es posible para facilitarle el trabajo a los que vienen detrás, a los hijos, a los nietos, para que ellos sí vean la paz. Yo me imagino, Carmen Gloria, una región fraterna, una región de hermanos. Nosotros los mapuches nos tratamos de hermanos y hermanas, ¿cierto? Porque creemos que tenemos que ser hermanos. Además, tú lo dijiste al principio del programa, somos un país, somos una región cristiana y Cristo nos enseña a amar al hermano, al otro, como a sí mismo. Tú sabes que en la filosofía mapuche, Peñi significa más que hermano, significa el otro igual a mí. Entonces, yo tengo que tratar al otro como yo quiero que me traten a mí. Pues yo no quiero que nadie me ande pateando, ni me ande insultando, ni me ande tratando mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo no puedo ni debo hacer lo mismo con el otro. Peñi, muy profundo. Y la Ñen son los espíritus que cuidan vida. Ñenco cuida el agua, Ñen Mahuiza cuida el bosque, Ñen Cuchal cuida el fuego, es decir, los elementos de la vida. Bueno, ¿y por qué a la mujer le decimos Lamñen? Que significa la cuidadora de la vida. Es decir, las mujeres Ay, qué bonito. el concepto es más que hermana, es la que cuida la vida, la que tiene la vida, ¿no? Así que en esa profundidad del pensamiento de la filosofía mapuche, nos encontramos con el cristianismo. Tuvimos un programa muy completo acá con el superior de la Orden de los Franciscanos, que estuvimos Mira. conversando tiempo atrás, y coincidíamos que la ley natural es la ley que tienen todas las religiones, que es la ley del Creador, ¿no? El Creador creó la naturaleza, el sol, los ritmos de la vida, el día, la noche, etcétera. Y a partir de ahí todas las religiones, ¿no es cierto?, comienzan. Después se van sofisticando, se van poniendo más profundas. Y Cristo llega con un mensaje que es absolutamente coherente con el pueblo mapuche. Así que tú eres una mujer cristiana y eso te acerca en tu cariño, en tu conocimiento al otro, y el otro en este caso, porque hay muchos otros, en este caso somos el pueblo mapuche. Así que muy contento de tenerte acá y no se vayan del programa porque vamos a conversar ya derechamente en la segunda parte de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, donde estamos conversando con una protagonista, ¿cierto?, con uno de los 8 comisionados presidenciales, la hoy senadora Carmen Gloria Aravena. Bien, mis queridos amigos, amigas, Pupeñí, Punamien, todos hermanos, amigos, Huñuy. Estamos en este programa que a mí me parece tan interesante y tan de actualidad. Estamos conversando con una protagonista, uno de los 8 miembros de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento. Mucha gente no cree en esta comisión, mucha gente no cree en este trabajo. Y es entendible, son 36 años de promesas incumplidas. Y como lo hemos dicho tantas veces, ya el Papa Francisco dijo, promesas incumplidas son una forma de violencia. Hemos sido violentados de distintas formas. Hemos sido violentados por una violencia física, pero también hemos sido violentados en esta región por una violencia simbólica, el no cumplir. La violencia simbólica es cuando uno no cumple la palabra, cuando uno mira en menos a otra persona. El bullying que todos conocemos, que hacemos, eso es violencia simbólica. Dice, yo no le hice nada, yo no lo toqué, pero te burlaste de él, lo miraste en menos. Dijiste, este no existe para mí. Cuando uno dice, este no existe para mí, eso es violencia simbólica. Cuando yo no le hablo a esa persona, eso es violencia simbólica.
Entonces, estamos en una región que debemos cambiar esa conducta que tenemos. Debemos terminar con la violencia física, pero también terminar con esta violencia simbólica. Así que, bueno, de eso se trata este programa, ¿no? De caminar hacia la paz. La paz es no violencia, ni física ni simbólica. Entonces, repito, usted quizá en su casa no cree, pero mire, no hay nada peor que no tener esperanza. Los pobres nos dan ejemplo de esperanza, siempre tienen esperanza. De eso se trata, hay que tener esperanza. Hay una esperanza cristiana, hay una esperanza humana. Entonces, yo tengo esperanza de que esta comisión nos abre una puerta, poco, mucho, harto, no sé, pero nos abre una puerta que tenemos que aprovecharla para caminar hacia la paz. No podemos cerrarla. Y por eso yo he sido tan crítico hacia el Partido Republicano, que cerró la puerta. Antes que se entregaran las conclusiones, cerró la puerta. Y eso no puede ser. No se puede cerrar ninguna puerta que nos permita caminar hacia la paz. Tenemos que luchar por la paz. No tan solo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Así que muy contento en este programa de poder saber qué pasó dentro de esta comisión. Carmen Gloria. ¿Qué pasó dentro de esta comisión? Cuéntanos, bueno, este librito no lo voy a leer para que no se asusten, pero de una u otra manera refleja, porque son varios capítulos, aquí está el resumen, un trabajo de 2 años que implicó hacernos cargo de 5 solicitudes que hizo el presidente. Una, un catastro de tierras, porque no había un catastro, aunque parezca increíble para muchos que están escuchando, no había. Y eso que todos los gobiernos lo prometían. Nada, pero ninguno lo tenía, y entonces había que buscar en las planillas Excel o en carpetas, o ir a distintas oficinas a buscar la información. Finalmente esto sonó tan terrible, la imagen que teníamos de falta de datos, que hubo que sumar a impuestos internos, a bienes nacionales, a CONAF, a CIREN, a Instituto Geográfico Militar, y puede que se me olvide alguno más, que se juntaron en una mesa de trabajo. Se colocó un poquito de gente que fue parte del presupuesto de la comisión y se pusieron a trabajar en un catastro que recién tuvimos claro 1 año y 4 meses después de haber comenzado. Entonces, mientras tanto... ¿Cuánto demoraron? 1 año y 4 meses en ordenar toda la información. Y por otro lado, teníamos los otros temas, porque no era solo ese. Había que ver el tema de modificaciones, propuestas de modificaciones en la ley indígena, había también que hacernos cargo del tema de las víctimas de violencia y terrorismo, había que hacernos cargo también de algunos aspectos más políticos que vamos a ver ahora rápidamente, y de representación, de reconocimiento, etcétera. Para eso se escuchó alrededor de 12 embajadas que tienen experiencia en temas indígenas. Yo destacaría Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Colombia, México, y expertos de todo el mundo que nos vinieron a capacitar, pero también 5.000 personas que fueron a conversatorios distintos, como alrededor de 700 entrevistas con personas ya en largas conversaciones, y son como, yo diría, bueno, 2 años seguidos de jueves y viernes, voluntarios, sin sueldos, porque hay algunos parlamentarios que decían se gastan tanta plata en viajes. Nada, por lo menos yo puedo dar fe de que la gran mayoría, si no todos, nunca se les pagaba los pasajes en bus o en avión, pero en el caso mío, como yo estaba allá, me quedaba jueves y viernes. No hubo más gasto de parte de los comisionados, ni siquiera recibí la chapita que había porque se acabaron. Pero Carmen Gloria, perdóname que yo te diga, sí, lo que yo creo que la gente se cansa del abuso, ¿no? Porque también el chileno tiene que entender que yo soy ingeniero comercial, entonces yo tengo clarito de que el esfuerzo humano tiene que ser premiado siempre. Chile tiene la mala costumbre de no querer pagar. Fíjate, ¿ya? Eso me miserable. Mira, voy a contar una pequeña anécdota nomás, pero yo creo que nos refleja. Mi papá también era un bruto para trabajar. Mi papá era un hombre trabajólico total. Y yo me siento tan orgulloso de él porque... Sacó muy buenos hijos, él además. Siendo un niño mapuche, que nació, ¿no es cierto?, en una reducción mapuche, que vivió la realidad mapuche, ya a los 10 años, fíjate, ya tenía que andar armado en ese tiempo, porque la violencia en los campos era muy fuerte hacia los mapuches, ¿no? El mapuche no andaba tranquilo caminando por los campos, porque había mucho abuso de gente chilena y extranjera que habían llegado a colonizar esta zona. Sin embargo, él
mis abuelos tuvieron la visión de darse cuenta que era un niño muy inteligente y lo internaron, cosa que a él le dolió mucho. Él nunca olvidó el dolor que le provocó siendo niño estar internado a los 10 años en Padre Las Casas, y no salió ahí hasta que salió de la universidad, porque logró llegar a la universidad en ese tiempo, que era la mejor universidad de América, que era la Universidad de Santa María, y bueno, y con eso cambió la realidad. Y se propuso mi papá llegar a vivir en el mejor barrio de Chile, y lo logró. Llegó a vivir nada menos que en el barrio El Golf, cuando el barrio El Golf de Las Condes, en Santiago, era el barrio más caro y casi todavía y sigue más siendo elegante de Chile. Un niño mapuche. Entonces, esto te refleja que el mérito, el esfuerzo, siempre es premiado, ¿no? Siempre es premiado. Cuesta, hay esfuerzo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que respetar el esfuerzo. Entonces, mi papá me contaba que él, cuando trabajó con gringos, el norteamericano, tenía que trabajar hasta las 5 de la tarde. Se quedaba trabajando hasta las 6, 7 porque el trabajo no terminaba, qué sé yo. De repente el gringo lo llamaba al final de mes y le decía, tome, aquí tiene un sobre. Y esto, usted trabajar tantas horas al mes, tome, aquí tiene el extraordinario. Oh. Y cuando trabajaba con chilenos, los chilenos miraban para otro lado, no pagaban la hora extraordinaria y siempre sacando cuentas para no pagar. Entonces, aquí siempre que tenemos que hacer lo que... Ustedes debieron haber sido pagados porque ese es un tremendo trabajo. Pero bueno, no, se felicita... Yo solo quería aclararlo. Sí, no, sí. No, porque la gente se felicita y se agradece el esfuerzo que hicieron, porque no solamente hicieron un esfuerzo de venir a ver a la familia, de un esfuerzo, ¿no es cierto?, de un trabajo adicional al que ya tienen, sino que además lo hicieron gratis. No debió haber sido gratis, pero lo hicimos. Eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. Se agradece también porque no todo el mundo lo hace, ¿no? Uno no necesita dinero, pero al menos que no digan cosas que no son. Sí, absolutamente. Pero, ¿qué es lo que pasó? Hicimos todo este trabajo, como tú ves, estuvimos en todas las regiones varias veces. Nosotros como corporación ENAMA fuimos invitados. Tuvimos la oportunidad de dar nuestra opinión, Exacto. Así que también agradecemos que se nos haya escuchado. Y todas las opiniones fueron recogidas. Entonces, había un grupo de personas que nos apoyaban, que eran los que sistematizaban, como para que entiendan la metodología de trabajo. Íbamos a regiones y recibíamos personas en La Moneda, en el Salón 200, que además el Salón 200 es patrimonial, como toda La Moneda, y por lo tanto no se podía tomar ni agua adentro, había que salir, porque así funcionaba, todo muy, muy antiguo, muy bonito. Pero fuimos avanzando y de alguna manera nos fuimos dando cuenta que habían varios aspectos que había que primero el presidente no estaba tan errado en los temas que nos pidió. El catastro era clave para entender la dimensión del problema. Entonces ahí vamos a partir por ese tema que es el más complejo, las tierras. Entonces, bueno, cuando ya cerramos todo y teníamos claro, hicimos hasta ecuaciones hicimos para poder hacer cálculos de proyección, dijimos, bueno, hay 700 y tantas comunidades que ya tienen aplicabilidad. Eso es real. Y son en promedio alrededor de 350, 370.000 hectáreas que hoy día se adeudan el Estado de Chile con certificado en mano a las comunidades. Eso está dentro del Estado de Derecho. Sí. Eso está en la ley. En la ley. Entonces, les guste o no les guste, a las personas está en la ley. Y si no están de acuerdo, hay que cambiar la ley. Y no la han cambiado. En 30 años no la han cambiado. Entonces, aquí no se puede culpar a los mapuches, no se puede culpar a nadie, porque es la ley. Y quienes son personas que se dicen respetar la democracia, tenemos que respetar la ley. Así que eso es lo primero. Entonces, cuando tú dices eso, Hugo, uno dice, ¿qué le pasa a las personas que tienen cargos liderazgo en Chile cuando dicen nosotros no tenemos ni una deuda? Pero lo que sí vamos a hacer es colocar estado de sitio, militares y no sé qué. Es raro porque de alguna manera tú bien sabes, porque tú has vivido en el extranjero, conoces cómo es la política a nivel internacional. Hoy día nosotros tenemos tratados internacionales como el 169, pero además la ley indígena está ahí, instalada. Si nosotros vinieron... Perdona, de nuevo quiero interrumpirte, disculpa, pero hoy día los países ya no son islas. No podemos hacer lo que queramos. Esto del globalismo que hablan algunos, una cosa es el globalismo como ideología y otra cosa es la globalización, que es una realidad, porque el Internet me permite comunicarme gratis con cualquier parte del mundo. Yo tengo un hermano que no vive en Chile y yo hablo con él a la hora que se me ocurre, gratis a través del Internet, a través del WhatsApp, ¿no? Es decir, eso achicó el mundo, las comunicaciones. Hoy día uno toma un avión y da vuelta al planeta, no hay ningún problema, no era como antes que eran meses, hoy día un par de horas uno da vuelta al planeta, ¿no? Y finalmente
hay una mejoría de la economía en el mundo. Esos tres elementos hacen que el mundo se achicó y Chile es parte de esto. Chile no se puede alejar. Entonces, Chile no puede no cumplir compromisos internacionales, porque si Chile quiere que cumplan los otros con nosotros tenemos que cumplir con ellos. Y dentro de esto está estas materias indígenas como el convenio 169. Y en ese contexto, si Chile tuviera un presidente o una presidenta en el próximo periodo que diga, ¿sabes qué? Yo no estoy ni ahí con todo esto, bonito su trabajo, pero nosotros lo que vamos a hacer es abolir la ley indígena. Eso significa que los 700 y tantos documentos de aplicabilidad existentes se tienen que cobrar, por un lado, porque ya se entregaron. Pero por otro lado, si se produce una cosa así, se desentiende Chile de la ley actual, ¿cierto?, respecto a todas las personas que todavía están en proceso. Y por lo tanto, lo que cualquier país desarrollado haría, que ha firmado tratado y que le importan estos temas, que es la gran mayoría, simplemente no le compra nada a Chile. Entonces seríamos otro Cuba. Un Cuba que alega que tiene muchos problemas, ¿cierto?, de limitaciones económicas, pero las tiene porque no ha cumplido con un proceso democrático interno. Entonces, esas personas que además, lamentablemente, son algunos, bueno, principalmente de extrema derecha, hoy día, con toda tupé, dicen, no, es que nosotros no debemos nada, vamos a instalar Estado de sitio. O sea, cuando yo veo ese escenario, yo digo, veo a Nueva Zelanda, veo a Estados Unidos, veo a Japón, veo a todos los países en los que les exportamos cerrándonos las puertas, porque evidentemente un país que desconoce su propia legislación y a una población que no deja de ser el 15% o 20% de Chile, es una locura. Mira, a mí justamente me llama la atención de estos sectores, sobre todo de extrema derecha. Yo no estoy para nada de acuerdo con la extrema izquierda, por si acaso, pero no, yo tampoco. La extrema derecha... Los extremos siempre son malos. Los extremos son siempre malos, efectivamente, y cuando hablan, ¿no es cierto?, de respetar el Estado de Derecho, de que no tenemos deuda, etcétera, es decir, una falta de empatía, una falta de cariño por los demás, es decir, cero cristianismo, cero sensibilidad, prepotencia, eso es lo que hay. Usted en su casa hay que pensar bien si uno sigue a ese tipo de líderes que no tienen sentimiento. Uno tiene que querer al otro, ya lo dijimos delante, Peñi, el otro igual a mí, tenemos que querernos, ser una región fraterna, de hermanos. Así que decir que no hay deuda histórica es sencillamente negar una realidad, negar compromisos que Chile ha tomado, y cuando uno no cumple los compromisos, se falta principalmente al honor. Y una persona o un país sin honor, definitivamente nadie lo respeta. Terminan los 700 y tantas comunidades con aplicabilidad hoy día, la CONADI, pero hay 1.400 que están en proceso. El 90% de todas las aplicabilidades que se solicitan se adjudican. Por lo tanto, calculamos nosotros con la proyección que hicimos que con esta cantidad de aplicabilidades, tanto que están en proceso como ya están entregadas, tendríamos entre 100 y 160 años al ritmo que va el Estado de Chile para dar cumplimiento. Eso implicaría que existe, ¿cierto?, una siembra de descontento, como tú dijiste, de falta de cumplimiento, de desazón, frente a un Estado que me dijo una cosa, pero no puede hacer, sigue haciendo lo mismo. De tal manera que nosotros decimos que son 4.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. No, solamente para ponerlo en distancia, eso significa que el conflicto lo van a asumir nuestros tataranietos. Sí. Porque 160 años da por ahí. Los tataranietos todavía van a estar en conflicto. Es decir, es una irresponsabilidad de esta generación. Ahora, quiero aprovechar un poco este espacio porque hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, yo no estoy de acuerdo con la violencia, de hecho, he sido muy dura. O sea, el proyecto de usurpación que está vinculado a los movimientos radicales indígenas, lo hice yo. Y a mí me dijeron que había hecho la ley maldita y me iré a ser recordada por muchos por eso, pero da igual. El Estado de Derecho, como tú bien dices, se cumple para todos. Así es. Así como quiero Estado de Derecho, para que haya tranquilidad y paz en la Araucanía. Yo abogo por eso todos los días con mi ley, con la otra ley de antiterrorista, pero lo que no podemos es querer pa' un lado nomás, ¿ah? Porque el otro lado está esperando algo que la ley le otorga. Entonces, nosotros dijimos, ya, cambiemos esta historia. Bueno, ese es el punto. Eso se llama justicia. Claro. Darle a cada cual lo que le corresponde. Pero si eso es. Lo hemos dicho nosotros durante años, y nosotros aquí, desde la Corporación de Profesionales Mapuche Nama, nosotros hemos rechazado toda la violencia, sí. No la hemos aceptado nunca, pero también hemos peleado fuertemente por lo que nos corresponde, nuestros derechos, pero
se insiste, y por eso yo identifico la multigremial, solamente se insiste en un lado y no en el otro, y eso no es justicia, y si no hay justicia no hay paz. Y en ese contexto, los grupos más radicales, que ya son casi 12, ¿cierto? Parten por la CAM, y yo no los voy a nombrar a todos porque no tiene sentido, pero todos sabemos quiénes son. Esos grupos tienen como base estructural de pensamiento el no cumplimiento, ¿cierto?, de la misma ley. Por lo tanto, es una cosa muy loca, porque al final tenemos extremos, tanto como la CAM y la resistencia de Mapuche Mayeco, la RLM y todas las otras, en la misma postura de sectores políticos extremos que dicen ambos que no hay posibilidad de llegar a acuerdo. Porque, y ahí me preocupa, porque por último... Los dos extremos coinciden. Sí, y la CAM se pierde el sentido de su existencia. Si el Estado de Chile piensa cumplir, y en 10 años, 12 años, esto pasa a ser un capítulo de la historia que cambió para las 4 regiones, esto empieza a disolverse, y por lo tanto el sentido de la existencia de estos grupos radicales deja de lado. Pero de alguna manera, por eso a mí me cuesta entender cuánto es el cariño real por la tierra, por nuestra gente, que hemos sido siempre. Aquí, si tú lees, multicultural, o sea, hemos sido todos siempre personas de distintas, la Araucanía es una mezcolanza gigantesca. No reconocerlo sería una brutalidad, una locura. Y por otro lado, y se reconoce a todos los pueblos indígenas de Chile. ¿Cómo no va? O sea, yo estuve en Taiwán hace un tiempo atrás, hay como 50 grupos étnicos, y todos se enorgullecen de eso. Creo que Brasil tiene como 500. Claro, pero aquí los 11 que tenemos es todo un problema. Entonces, cuando hablan de octubrismo, de plurinacionalidad, es tan falso, tan mediocre, tan egoísta y tan ignorante, disculpa que lo diga así, que en el fondo es un daño tremendo que le hacen al país, porque lo que necesitamos es algún día ir desescalando el estado de excepción, pero cuando estas cosas ya estén concretándose, para que nosotros digamos, no hay sentido de violencia, no hay sentido que exista, porque ya estamos resolviendo. Entonces, perdona, ese es el punto, Carmen Gloria, que tú lo señalas, y que con mucha humildad lo decimos, nosotros lo hemos estado diciendo muchos años. Para terminar la violencia hay que darle al otro lo que le corresponde. Pero lógico. Porque así estos grupos violentistas no tendrían causa. Y además, tú lo comprometiste como Estado. Ahora a mí me puede decir, ay, pero es que yo no estaba cuando fue Elwin, da lo mismo. La continuidad, las políticas públicas y las leyes tienen continuidad. Yo tampoco estaba cuando hicieron la última constitución, pero es lo que hay. Entonces, en ese contexto, aquí están las tierras, por un lado, pero las tierras con un sentido diferente, de poder darle la oportunidad a una comunidad, de decir, mira, a mí me deben 500 hectáreas o 1000 hectáreas. Yo voy a querer 500 o 600, pero el otro dinero que podría ser compensado, lo queremos en infraestructura, en equipamiento para producir. Porque la verdad es que nosotros no tenemos capital y nunca lo van a tener, Hugo, porque esta tierra no es embargable, no es inalienable, no sé cómo es la palabra media enredada. Yo no te voy a ayudar porque nunca la puedo hablar, pero es como, no podemos hipotecarla, por lo tanto no es como una persona, digamos, no mapuche, que va con su tierra y le dice al banco, mire, yo quiero que la mitad del campito me lo doy de garantía para poder pedir un préstamo y sembrar. Ellos, los mapuches, no pueden. Por lo tanto, esta alternativa es una alternativa válida. Por otro lado, si tú vives en comunidad, pero tu tierra la quieres individual, porque tú quieres individual, por miles de razones que muchas tienen que ver para postular fondos al Estado, vas a poder hacerlo, pero no dejas de ser parte de tu comunidad. Es una decisión tuya en libertad, como también que los contratos se puedan alargar a 25 años. Alguien me diría, no, es que esta es una pillería. No, es voluntario que tú lo quieras arrendar a 25, pero si los dos somos socios y vamos a plantar avellanos, para que yo invierta con riego, con plantas, con trabajo de suelo y con todo, tú me tienes que dar seguridad que al menos por 25 años poder ganar juntos. Después te quedarán las plantas a ti y yo me voy. Pero son alternativas que hoy día no pueden, solo 5 años, a veces pasa un año para que le autorice la CONADE y la arriendo y el día ahí pasó la vieja. Entonces, y por último, están personas que estuvimos el otro día acá en Imperial, unas señoras muy de edad, que me decían, si a mí me dieran a elegir, porque tengo 75 años, 80, yo preferiría que esas 70 millones que voy a recibir por concepto de 10 hectáreas promedio, o 50 millones, lo que sea, me lo den en dinero. Porque después de 6 años recién se va a poder pedir. Pero es justo, porque si una persona tiene 80 años o 78, ¿tú crees que va a poder ir a sus 10 hectáreas a producir algo sin capital, con la edad que tiene? Porque aquí no estamos hablando del trópico, estamos hablando del sur de Chile. Aquí la vida es difícil, la agricultura es compleja. Entonces también va a tener esa opción. Ahora,
yo creo que está todo abierto para que va a haber una CONADI moderna, se está planteando una subsecretaría o alguna una cosa ya más potente, Consejo de Pueblos, que este proyecto está hace 10 años en el Congreso, con consulta indígena hecha, y todavía no sale. Y reconocimiento de pueblos indígenas, así como lo estamos planteando, no es ni plurinacionalidad ni octubrismo, es el reconocimiento de la existencia. Y cuando alguien el otro día, no me acuerdo, sí, ya sé quién es, un ex comisionado nuestro, que votó todo en contra casi, dice que lo que estamos propiciando es la autogobernanza, y lo entiende él como una nación dentro de otra nación. Pero le puedo aclarar a todos los que nos están viendo que la autogobernanza tiene que ver con cultura, con cosas más Oye, propias del territorio. mira. Por ejemplo, el condominio. Si nosotros somos vecinos, vivimos en un condominio, tenemos reglas que las impusimos nosotros. Nosotros vivimos en una copropiedad, por lo tanto nos autoimponemos reglas. Sí. Tenemos una autogobernanza, a eso se refiere. Pero absolutamente, Claro. ¿sí? En los países que respetan a sus ciudadanos, los municipios le preguntan a la Junta de Vecinos Así es. dónde se instalan los paraderos, porque cuando se instala un paradero, esa casa que queda justo frente, o el paradero queda justo frente a una casa, va a recibir gente, bulla, basura, etcétera. Incluso preguntan hasta el color de las bancas en las plazas. Es decir, eso es. Mira, ese individuo se llama Sebastián Navellán, claramente, nosotros aquí hemos hablado sobre él, digamos, que lo que hizo ha sido un mal enorme, y por eso es que yo lo identifico, porque realmente ha tergiversado la realidad. Todas las personas tenemos derecho, cuando uno cumple 18 años, Carmen Gloria, cuando uno cumple 18 años, ¿qué le dice el papá? Papá, cumplí 18 años, ahora puedo manejar. Así que préstame las llaves del auto o voy a llegar más tarde. Ahora yo no te tengo que pedir permiso. ¿Y qué dice el papá? Muy bien, tú puedes llegar a la hora que tú quieres, pero esta es mi casa y yo tengo algunas reglas. Y por lo menos avísame dónde vas, ¿cierto? Porque yo te amo, yo te quiero, yo no quiero que te pase nada, así que yo sigo preocupado, aunque tú ya tengas 18 años. Es decir, el joven y la sociedad igual tienen derecho a gobernar sus propias vidas. Si nosotros los mapuches, ¿por qué no lo podemos hacer dentro del Estado de Derecho, dentro de las leyes, dentro de todo? Pero ¿por qué yo no puedo definir, ¿no es cierto?, qué tipo de economía quiero tener, qué tipo de, si yo quiero celebrar o no quiero celebrar el guillatún, si yo quiero no celebrar el huachipantu, etcétera. Entonces, es una falta de conocimiento. La verdad, las muy cosas... dañina, diría yo. Yo llego a pensar que más que falta... Mira, yo pensaba que era falta de conocimiento, pero hoy día estoy pensando que es mala intención, sencillamente, y con un deseo de que el conflicto siga. Sería lamentable, yo quiero agregar a esto que esto implicaría, sí, que hay comunidades, alrededor de 1.200 comunidades, Hugo, que no están ni con aplicabilidad ni tampoco en proceso, que tienen derecho, según la ley, de pedirlo cuando ellos estimen conveniente. Entonces va a haber un plazo para eso, no va a ser eterno. También se dejó un fondo que quizás no es tan grande como el que ya debemos, pero también pensando en que hay personas que en su legítimo derecho, mientras no cambie la ley, van a poder inscribirse y solicitar digamos, una aplicabilidad. Y un cuarto grupo, que probablemente va a ser más complejo en el Senado, hay que decirlo, para el cambio de la ley indígena, que dice relación con algunos pequeños territorios que están en Arauco y en Mayeco, que fueron los que fueron desplazados al inicio de la guerra, y que esas personas salieron con lo opuesto y no recibieron títulos de merced, pero puedan demostrar históricamente que alguna vez ellos estuvieron ahí y que probablemente jamás se les va a poder devolver tierra en ese mismo lugar ni nada, pero se los va a compensar con algo que no va a ser lo mismo que los otros, pero de alguna manera reparar este daño que en algún minuto hizo el Estado, cosa de cerrar todas las heridas. Y en el fondo hay que entendernos, nosotros teníamos una negociación con 4 distintos. No, esto no era una imposición, esto era un proceso de diálogo, de entendimiento, como bien dice y de búsqueda de paz, considerando que tenemos una deuda que tenemos que cumplir y que la ley va a cambiar, y después de esos 10 años, 12 años, cuando ya se vayan cerrando estas instituciones como la Agencia de Reparación, el Tribunal Arbitral, se va a cerrar este proceso y se acaba esto. Va a haber un periodo en que ya la futura generación en 30 años más, 20 años más, van a existir, obviamente, pero ya la deuda no va a existir. Pero mira, Carmen Gloria, este documento que tú tienes en tu mano, este es un documento, es una propuesta que hacen 8 personas que tienen, ¿no es cierto?, tuvieron la capacidad de trabajarla.
pero luego esto pasa a la consulta indígena, lo que Desde- corresponda, pasa a una consulta indígena, y de la consulta indígena pasa al Parlamento, es decir, sigue todo un proceso democrático. Así es. Si creemos en la democracia, tenemos que respetar este proceso democrático. La consulta indígena es parte de la ley establece la consulta indígena, y luego el Parlamento tiene que discutirlo, y allá están los representantes, y por lo tanto, ¿por qué negarse antes, cuando dejemos correr que la democracia finalmente sea la que elija, ¿no? Y la otra propuesta que hay, bueno, todas tienen de una u otra manera pasar por el Parlamento. Incluida la ley de reparación de víctimas de violencia y terrorismo, que la hicimos nosotros, yo la hice con mi equipo, que le agradezco mucho a los abogados, una ley muy moderna, bastante similar a la ley española del País Vasco, que hoy día permitiría justamente que mapuches y no mapuches, porque hay hartas víctimas Sí. mapuches, tú lo sabes, Sí. la zona roja tiene varios, y que ha sido poco comentado, pero es real, hay desplazamiento, hay asesinatos, hay cosas muy difíciles de contar acá porque no es el momento, pero eso también entraría, digamos, está entrando el segundo semestre, de tal manera que aquí es importante que sepamos que el equilibrio, no podemos comparar si su situación es muy distinta una de la otra, pero también esta propuesta se hace cargo de esto, ¿no? De Grolmus, que le quemaron toda su vida a esa familia, incluida personas que murieron, y de muchas otras que hoy día están viviendo en Coyipulli, en Ercilla, en el pueblo, porque ya no pueden vivir en su comunidad. Entonces, aquí hay mucho, todavía hay lo que cortar, género que cortar, estamos partiendo, pero esto, como tú muy bien dijiste, es una puerta y una ventana para poder abrirse a un espacio de conversación. No es fácil. Fueron 2 años en donde al principio fue muy difícil el diálogo, pero cuando se quiere dialogar, cuando hay una disposición a escuchar al otro, y sobre todo hay disposición de aprender, eso es algo que yo creo que Chile hoy día traga noticias, se educa a través del celular. Mira, lo hemos dicho también varias veces, y el otro día se lo dije yo al candidato Kaiser en un encuentro que tuvimos acá en la región, en esta organización que año a año se realiza, ¿no? En ELA. En ELA, que ELA, fue ¿no? bastante particular esta vez. Sí, desgraciadamente. Sí. Ahí vemos lo que nos puede venir en el futuro. Pero yo Sí, le digo, pero me decía, es que todos somos chilenos. Espérate un poco, le decía. Resulta que tú, Kaiser, Katz, Matei, tienen doble nacionalidad. Son chilenos y alemanes y no tienen problema. ¿Por qué nosotros los mapuches no podemos tener también, ¿no es cierto?, doble estándar? Ser chileno y mapuche. ¿Por qué nos meten? No, ser chileno y los mapuches. Si los mapuches es una historia larga para atrás, es la historia. Yo soy el resultado de una historia que tiene que ver con mi pueblo mapuche, pero también, en mi caso particular, que soy mestizo, ¿no es cierto?, tengo una historia chilena. ¿Cómo no amar las dos? Amo tanto a mi papá como amo tanto a mi mamá, ¿cierto? Pero son dos realidades diferentes y que gana la región, gana Chile, porque ganamos en conocimiento, ganamos en amplitud de mirada. Sí, lo que tenemos que hacer es que esta región sea realmente chilena y mapuche. Se complementa. Mira, nosotros siempre hemos dicho, Carmen Gloria, esto es como el hombre con la mujer. La mujer es tan diferente al hombre y el hombre tan diferente a la mujer, físicamente, psicológicamente. Pero en esa tremenda diferencia nos complementamos, damos vida y creamos sociedad. Nos necesitamos, si no, se acaba el ser humano, se acaba la especie humana. Así como el hombre y la mujer se necesitan y se complementan, bueno, también en esta ciudad, en esta región de la Araucanía y en toda la macrozona sur, o Nulumapu, nos complementamos, nos enriquecemos. Así que nosotros agradecemos, lo hemos dicho siempre, este trabajo. Ahora, nosotros también tenemos nuestras observaciones, Sí, esto hay que mejorarlo. hay cosas que nosotros no estamos muy de acuerdo, otras sí, pero lo que valorizamos es que se abre una puerta para empezar a conversar en serio sobre temas que son serios, para que caminemos a la paz, y la paz sea cercana, y no sea a 160 años, sino que sea ahora en 5, en 10 años más por lo menos. Y quiero agregar, con las cosas de las licencias, que a mí me da mucha vergüenza, yo fui funcionaria pública una vida entera, y la verdad es que esto no es algo de ahora, esto es de siempre, lo que pasa es que ahora es un escándalo, porque es visible para todos estos chilenos. El dinero que se gastaría en esto es como 2 veces lo que se pagó en licencias el año pasado, truchas. De eso estamos hablando. Y un proceso
que en 10 o 12 años se cerraría, no habría más deuda. Y además seríamos personas que podemos mirar al otro, que tiene diferentes culturas de origen, pero que nos complementamos. Este odio, esta rabia, estos discursos horrorosos que tú y yo hemos vivido en estos días, yo tuve que salirme de casi todos los grupos en los que estaba, porque el tener una posición de defensa frente a algo que parece justo, razonable, y que no solamente parece, es. Cada vez que uno estudia, entiende más, es simplemente que hay otro que niega, porque es más cómodo gritar, digamos, con mucha brutalidad y con mucha violencia, lo que no quiere ver, que es lo peor. Mira, hay un par de conceptos que tanto se habla, ¿no? Estado de Derecho. El Estado de Derecho es respetar las instituciones que tenemos, respetar las leyes que tenemos. Ahí está el Estado de Derecho. Y si no lo respetamos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo otro, sentido común. Sentido común tiene que ver, que ya lo decían los griegos, ¿cierto? Y también lo decían nuestros antepasados mapuche, tiene que ver con buscar siempre el bien común, el bien de todos, no de un grupito, no de mi bien solamente, sino que el bien de todos. Y de eso se trata finalmente este documento, creo yo, que está buscando el bien común. Ahora, ¿será preciso, será exacto? Bueno, eso cada uno lo No hay verá. perfecciones cada uno, en esto, claro. Pero conversando se entiende la gente, no hay otra forma, o no debiera ser otra forma. Tú que has estado harto afuera, y como yo sé que yo he hablado harto, pero tú has visto otras experiencias, o sea, en otros países esto sí ha funcionado, la paz ha llegado. Mira, efectivamente, y yo he podido ver otras realidades, pero también yo he visto un tanto que Chile no se puede desentender de estos temas. Chile, cada 4 años, tú sabes, el EPO, el examen periódico universal, cada 4 años Chile tiene que ir a las Naciones Unidas, a Ginebra, donde está todo el tema de los derechos humanos. Allá tiene que dar cuenta de cómo avanza en cada uno de estos temas. Y uno de los temas que siempre Chile es cuestionado es en el tema indígena. Chile es permanentemente cuestionado por no respetar el tema indígena. Chile tiene que ir a un examen cada 4 años, nos guste o no nos guste, pero Chile tiene que ir porque es parte de todos los países, ¿no es cierto?, del mundo. Si no, mejor no iríamos a la luna y viviríamos aparte. No podría hacer eso. Carmencita, ¿algún mensaje, alguna cosa final que tú quisieras decir antes de terminar? Solamente que hay momentos en la historia, digamos, de los países, de los territorios, que son como de alguna manera una prueba. Yo creo que esto, si de alguna manera no le sacamos provecho a esto, no lo estudiamos, tratar de opinar con base técnica y también política, vamos a dar una muy mala prueba, vamos a reprobar. Y lamentablemente veo difícil, quiero ser súper franca, que haya una comisión pronto. Si esto no, yo había escuchado a Sebastián Avellán diciendo que había que hacer otra comisión. La verdad es que no sé quién podría participar de algo así de nuevo tan rápido. Yo creo que se hizo un esfuerzo con esto, que sin duda es perfectible, hay mucho que mejorar, pero es un intento. Pero si nosotros desaprovechamos esta oportunidad, la situación va a complejizarse mucho en la Araucanía, porque hay que entender también que le va a dar mucha fuerza a los grupos más radicales, más duros, para decir, bueno, ven, si lo que había que colocar aquí es un estado de sitio. Un estado de sitio, para quienes me escuchan, es guerra, un estado de guerra. ¿Y qué significa eso? Significa que chilenos contra chilenos, o sea, las Fuerzas Armadas de orden, las policías, en contra de los propios chilenos. Si todos somos chilenos, esto es una locura. Una cosa es tener estado de excepción para cuidar las carreteras, para evitar atentados, y otra cosa muy distinta es ofrecer un estado de sitio. Yo creo que eso es un retroceso para esta democracia que le ha costado salir adelante muchísimos años. Y, por supuesto, invitarlos a todos a evaluar a sus próximas autoridades, porque de la sabiduría en la elección va a depender que estas cosas avancen. Muy bien, hemos llegado al final del programa, sumamente interesante, necesario. Solamente decir que la esperanza nunca hay que perderla. Esta es una región cristiana, este es un país cristiano. Usted a veces dirá, yo soy ateo, no creo, pero todas las reglas morales, éticas que tiene este país son cristianas. Sí, vivimos dentro de un ambiente, una lógica cristiana. Y Cristo enseñó, ¿no es cierto?, a que hay que tener esperanza. Esperanza de un mundo mejor, esperanza de una vida mejor.
Por lo tanto, este documento lo que tenemos que hacer es tenerle esperanza. Usted investíguelo, léalo, pregunte y determine finalmente cuál es su postura, que es valiosa porque estamos en Y es democracia. rescatable, sí. Y rescatable. Pero no pierda la esperanza. Por eso que nosotros decimos que este documento es una puerta para la paz. Chica, grande, no importa, pero es una esperanza. Y la esperanza hay que agarrarla. Aprendamos de los pobres. Los pobres nunca pierden la esperanza, si no, no vivirían, se suicidarían todos, porque la vida a veces es demasiado dura, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, hermanas, Pupeñí, Pulamien, ha sido muy interesante, te agradezco, No, Carmencita, que gracias a hayas usted. Ha venido sido muy entretenida esta conversación. y espero tenerte pronto de vuelta. Así será. Peucayal, hasta pronto. Salto May, muchas gracias.